Daño tubular. Necrosis tubular aguda, se dañan los túbulos renales. Aminoglicosidos, vancomicina. Y los aminoglicosidos, por ejemplo, dentro del mecanismo disminuyen el ATP y así se mueren las células tubulares. Daño del glomérulo tiene que ver más con reacciones como de tipo alérgico. Glomerulonefritis es el cuadro como más frecuente. Entonces, por ejemplo, los AINES, la penicilamina, la oxacilina, las cefalosporinas, la quinina y la quinidina. Esos son antiarrítmicos, esos últimos. Y los otros eran antibióticos. Daño pulmonar. Puede haber una sustancia que genere broncoespasmo, broncoconstricción. Entonces, por ejemplo, los opioides, los betabloqueadores. El paciente va a tener disneas y bilancias. Puede haber un edema pulmonar agudo. Entonces, por ejemplo, los opioides. Sobredosis pueden causar edema agudo de pulmón. O puede haber un daño con una reacción autoinmune, una reacción alérgica, comillas, con fibrosis pulmonar a largo plazo. Entonces, medicamentos de quimioterapia como la bleomicina, la amiodarona, que es un antiarrítmico, y la nitrofurantoína, que es un antibiótico para infección urinaria. Neuropatía. Cuando hablamos de neuropatía periférica, entonces puede ser sensitiva, motora o mixta. En la sensitiva hay parestesias, hay cambios en la sensibilidad, hay dolor. En la motora hay pérdida de fuerza y puede ser mixta, puede tener componente de los dos. Entonces, medicamentos de quimioterapia, metales pesados como el mercurio y el plomo, reactantes o sustancias de laboratorio, hidrocarburos, también por ejemplo contaminantes de cocaína, anfetaminas, pueden causar daño nervioso periférico, neuropatía. Ya según el medicamento, pues depende como el patrón que va a generar, si es sensitiva, motora o mixta. Toxicidad cardiovascular. Puede tener arritmias, alteraciones en la parte de la conducción cardíaca. Lo que bloquee canales de sodio, canales de potasio o canales de calcio en el corazón, o que deplete en general el magnesio, puede tener efecto proarrítmico. Y lo mejor de todo, los antiarrítmicos, los medicamentos que se utilizan para tratar las arritmias, también pueden causar arritmias. Entonces los antiarrítmicos pueden ser proarrítmicos. Tenía una arritmia, le pusieron amiodarona, le controlaron la arritmia, se les fue la mano con la dosis, le dio otra arritmia, pero por la amiodarona. Daño del miocardio no es tan frecuente, por ejemplo por isquemia, entonces la cocaína. O por ejemplo daño directo por medicamentos de quimioterapia. Un ejemplo como típico, unos medicamentos que se llaman doxorubicina, vinblastina y vincristina. Son de un grupo que se llama antraciclinas. Y las vinblastina y vincristina son derivados de una planta que se llama vinca. Esa planta de la vinca la conocen, la han visto en fincas, es lo que llaman besitos. Entonces de esa planta salen la vinblastina, la vincristina, esas pueden generar daño en el miocardio. También tóxicos que me generen hipertensión. Entonces, por ejemplo, la cocaína, las anfetaminas y el éxtasis
También, por ejemplo, algunos medicamentos de quimioterapia, ciclosporina y similares. O lo otro, eventos de isquemia. Entonces puedo tener diferentes mecanismos. Así como más importante, los cambios en la presión y los medicamentos que generen arritmias. Parte de piel. Entonces, alteraciones dermatológicas. Puedo tener reacciones similares a alergia, hipersensibilidad. Entonces, por ejemplo, dermatitis. También puedo tener fototoxicidad. Un medicamento, por ejemplo, la amiodarona, los de epilepsia. Tiene metabolismo, llega a una parte a la piel, el paciente se expone a luz ultravioleta, fotoluz. Cambian esas sustancias que están en la piel, activan el sistema inmune y hay un daño. O también por efecto irritante en contacto con la piel. Entonces, una dermatitis de contacto. Pacientes que son alérgicas a un metal que se llama níquel. Algunas de las joyas, pulseras, cadenas demás tienen níquel. Se pone la pulsera, hace la reacción y literal le queda la marca de la pulsera en la piel. O por ejemplo, las pacientes o los pacientes que generan dermatitis de contacto, generan dermatitis, hacen reacción a los jabones o los detergentes. Entonces, otro ejemplo de sustancias irritantes y dermatitis de contacto. Sustancias que pueden generar cáncer a largo plazo. Principalmente los medicamentos que se usan para tratamiento de cáncer. Tenía cáncer, le hicieron quimioterapia, respondió. Pasaron 10 años, le dio otro cáncer por el medicamento de quimioterapia. Puede pasar. Tiene el primer cáncer, no le pongo quimioterapia para que no le vaya a dar otro cáncer, se muere. Entonces muchos de los medicamentos de quimioterapia pueden causar cáncer a largo plazo. Terminamos entonces tercer módulo. La semana que viene les mando el caso clínico para que trabajen en grupos y a la nota del módulo. Próxima clase inicia el módulo de antibióticos. Cualquier duda o cualquier inquietud, entonces me mandan un correo.